de la valentía antigua y los huiracochas que aún hoy son visibles. Pero, ¿cómo es así? Y hasta ahora no las han puesto por escrito. Voy a relatar aquí las tradiciones de los antiguos hombres de Huarochirí, todos protegidos por el mismo padre, Pariacaca, ¿no? La fe que observan y las costumbres que siguen hasta nuestros días. Enseguida, en cada comunidad serán transcritas las tradiciones que conservan desde su origen. Bueno, acá, justamente cuando nosotros leíamos los manuscritos, encontrábamos esta disputa ontológica, ¿no? que pareciese que fuera un conflicto interno dentro de los que han escrito, los autores de manuscritos que son indígenas conversos, ¿no? que aprendieron el quechua. Entonces, por un lado, este libro es un artefacto para la extirpación de idolatrías, ¿no? Y hay que recordar que los manuscritos de Huarochirí es un esfuerzo de una segunda evangelización que sigue después de del Concilio Primero de Trento, que justamente es la disputa contra la Reforma Protestante, y luego en los concilios de limenses, ¿no? Los 3 concilios limenses, y es que básicamente el caso de la contrarreforma en España era particular, o sea, su pleito, su problema no era con los que disputaban la lectura de los manuscritos. En ese tiempo, y ahí también cabe mencionar, que en Europa la verdad era definida por el libro, ¿no? El mundo es falso, el mundo es del demonio, ¿no? Es el príncipe, el demonio, el diablo, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces el mundo verdadero es del libro, el libro sagrado, ¿no? Entonces eso ya estaba pensado por todos, excepto en América. En toda Europa ya tenían esa visión, ¿no? La verdad se transmitía por el libro sagrado. Y eso no solo en todo el continente euroasiático tenían esa misma visión. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, voy a leer mi texto y rápidamente, estoy en mi tiempo también. La introducción de este manuscrito se revela no simplemente como un prefacio, sino como un verdadero espacio de disputa ontológica y pedagógica. Aquí se encarna una tensión profunda sobre la naturaleza misma y la transmisión de la verdad, entendida desde paradigmas educativos completamente diversos. Como bien señala Taylor, este manuscrito representa un esfuerzo desesperado por rescatar las tradiciones y hazañas de los antepasados que se encuentran en un estado crítico de pérdida. Pero más que un simple documento etnográfico, se convierte en lo que podríamos llamar un artefacto tecnológico de mediación que documenta en tiempo real el colapso de un sistema de conocimiento bajo la presión colonial, que justo también comentaba en su esfuerzo, ¿no? de las bibliotecas. Bueno, aquí está la verdad, pues, ¿no? revelada por el libro, y la visión, pues, en estos lados, que es por los jircas, ¿no? Los apus, ¿no? El choque de dos mundos pedagógicos. Permítame plantear la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando dos formas radicalmente diferentes de transmitir el saber se enfrentan? Por un lado tenemos la escritura alfabética, heredera de una tradición europea que ancla la verdad en el libro como objeto sagrado y universal. Como nos recuerda Irene Vallejo en su bella precisión, el libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. O sea, ¿desde cuánto leemos la Biblia, no? O el Rivera, el Gita y los diferentes textos, ¿no? El Corán, la Torá. Este modelo educativo se basa en la abstracción, la codificación y la permanencia del texto. Por otro lado, encontramos la oralidad, ¿no? o la oralidad andina o la práctica de la oralidad en cualquier latitud, ¿no? que despliega el paisaje y la experiencia vivida como fuente primordial y encarnada de la verdad. En esta tradición, las huacas y los camascas, esos seres animados del mundo andino, son auténticos agentes pedagógicos, o sea, los maestros están en los paisajes. El texto está escrito en el paisaje. Bueno, acá lo que pasa es que al momento de cambiar, es un poco chiste, ¿no? De aquí come la Biblia y sale volando, así como iluminado, pero me hacía recordar la imagen de Atahualpa, ¿no? Que dice, aquí está la palabra de Dios, ¿no? Y dice, la palabra de Dios,
Y esto no dice nada y lo bota, ¿no? Y es que realmente las huacas hablaban, ¿no? O sea, realmente, ¿no? O sea, así hablaban. Entonces la Biblia como que palabras, no se le escucha, ¿no? Es el giro material del libro de transformación, ¿no? Este enfrentamiento no es casual, simboliza lo que podríamos denominar un sufrimiento civilizatorio, que tiene sus raíces en el giro axial, que lo dice ese momento histórico donde la humanidad confrontó por primera vez la cuestión del sentido y la verdad mediante la cristalización de tradiciones en textos sagrados. Como invoca bellamente Vallejo, el primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Se refiere al papiro, ese junco que dio cuerpo a las primeras bibliotecas, hablando justamente de las bibliotecas, ¿no? Y que marcó la transformación epistemológica fundamental de la paideia occidental. David Tolson, en El mundo sobre el papel, que les había pasado también en el grupo, nos explica cómo la escritura alfabética reestructura el conocimiento para dar origen a un mundo sobre el papel. El libro no es simplemente un medio, sino la materialización misma del saber pedagógico que separa la contingencia y el sujeto que la produce. Eso dice él, ¿no? La colonización pedagógica. Bajo este régimen, la educación asienta su autoridad en el texto, en la literalidad, en la capacidad de captura y registro. No es casualidad que la Biblia y los catecismos hayan sido instrumentos centrales en la evangelización en América. Esta educación, basada en la escritura, pretende establecer un canon único, considerando otra forma de saber como idolatrías extirpadas. Justamente hablando de Platón, ¿no? Que a veces yo siento que se lo lee mal. Aquí encontramos que los griegos llamaban hibris, ese amor desbordado por la propia excelencia que cree poseer la verdad absoluta y excluye otras formas de enseñanza y aprendizaje. El redactor del manuscrito, un indígena ladino al servicio de Francisco de Ávila, encarna esta contradicción trágica. Utiliza la tecnología y la escritura alfabética para registrar un conocimiento que, al fijarse, es simultáneamente preservado y traicionado. ¿Por qué traicionado? Porque su esencia resiste el performance ritual y la transmisión oral contextual. Un poco, habíamos leído a Mannheim también en alguna de estas reuniones, en contrastando con lo que tú habías comentado, y justamente Mannheim también mencionaba que venía con la idea del mito y encontraba algo parecido a lo que tú describiste, que no se sabe sobre los mitos, pero cuando comienzas a caminar sobre los paisajes, sí, esto sí, y esto es asá, y ahí conocen la historia, pero como que tiene que estar en el paisaje mismo, solo que ellos no lo registran como un mito. Eso lo dice Mannheim, ¿no? O sea, cuestionando la misma noción de mito. Justamente una de las cosas que cuestionaba Platón a los poetas es llevar la técnica de los aedos homéricos, que tiene sabiduría, o sea, por eso Aristóteles también coincide, ¿no? El filómitos, el filósofos y el filómitos. El que ama los mitos también es un filósofo, dice Aristóteles, ¿no? Pero al momento de pasarlas a escritura, tanto Platón y Aristóteles hacían sus clases no con sus libros, sino hablándolos, ¿no? Entonces, justamente cuando muchas veces se pasa al plano del papel, se olvida de que existe ese, o sea, Pariacaca está ahí, ¿no? Chupisuzu está ahí, sigue estando por ahí, o sea, es un ser, ¿no? Es un ser vivo, ¿no? Pachacama, ¿no? Tiene su templo, Camillaca, ¿no? Está ahí la isla. Entonces, inclusive, por ejemplo, justamente conversábamos en la anterior reunión, yo cuando subes a la pirámide en U, ¿no? Más antiguo que Mina Perdida, se ve Camillaca, ¿no? O sea, se ve el mar, o sea, se ve la ruta que hace Cuniraya persiguiendo a Camillaca. Entonces, es una historia muy antigua que se recorre, ¿no? Inclusive antes a la construcción del mismo Pachacama, ¿no? Entonces ahí el tiempo es extraño porque se dice que Cavillaca viene de Canta, entonces ¿desde cuándo ha venido, no? O sea, porque desde la isla ha estado ahí siempre, ¿no? Porque es un fenómeno geográfico, ¿no? Entonces antes de los humanos ha pasado esto, por ejemplo, para empezar, según su visión, ¿no? Entonces, bajo este régimen, aquí encontramos que los griegos llaman la paideia andina una educación encarnada.
Para el manuscrito de Baroccheri nos revela algo extraordinario, una paideia que prioriza la experiencia corpórea y la relación directa con el territorio. Justamente conversando lo que decía la compañera, ¿no? Prioriza la experiencia corpórea y la relación directa con el territorio, una educación donde la verdad se vive y se transmite en el acto mismo de caminar, nombrar y sentir el paisaje. En esta tradición, la oralidad no es un mero soporte temporal hacia la escritura, sino una matriz pedagógica viva, hablando de la cosmopedagogía, ¿no?, que veremos en el anterior encuentro. El conocimiento se articula mediante conceptos como pacha, esa integración entre espacio, tiempo y azar, ¿no?, suerte, y aini, la reciprocidad fundamental. Guillermo Salas Carreño nos ayuda a comprender cómo el territorio andino es un entramado de relaciones de parentesco, los rurales o los paisajes parientes o paisajes sintientes, donde el aprendizaje es inseparable del entorno, sumamente vivo y animado. Ejemplos vividos de pedagogía andina. El manuscrito está plagado de ejemplos donde el conocimiento no se lee, se actúa y se experimenta. Uniraya Huiracocha abre acequias con solo arrojar una flor de pupuna. Bueno, también hay una discusión entre los traductores si dice flor de pupuna, ¿no? Guayacuri aprende los secretos de la enfermedad de Tantañanca escuchando la conversación de los zorros, esos agentes más que humanos portadores del saber. O sea, esos son como los maestros. El mismo paisaje de Pariacaca es un texto sagrado que se lee al recorrerlo, donde cada peña y manantial encarna un evento mítico y una lección viva. La educación transcurre en la experiencia corporal, en la memoria encarnada, donde el conocimiento se imprime en los surcos de la tierra y la fuerza vital, o kamai, que anima el paisaje. Ahí está la imagen de Cavillaca, que aún sigue ahí. Eso es como mi tesis, ¿no? O sea, ir a ver al Huaca, ¿no?, que está descrito en un texto de finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. O sea, sigue estando la Huaca ahí, viva. La resistencia de la oralidad. Aunque la oralidad subyugada por la lógica europea del libro, también logra fisurar esta estructura. En el manuscrito persiste esa pedagogía andina que entiende el conocimiento como circulación viviente, mediada por sujetos más que humanos como la coca y los zorros, que enseñan a quienes están dispuestos a escuchar y aprender en humildad. Catherine Allen, en La Coca Sabe, nos muestra cómo estos elementos siguen siendo agentes educativos activos. En el manuscrito mismo registra rezos donde se invoca a Kuniraya para lograr destrezas. Haz que me acuerde, que sea hábil. Esto demuestra que el conocimiento es una fuerza que se invoca y se canaliza, no una información que se deposita. Bueno, entonces acá llego nuevamente al final y analizo por cada párrafo, ¿no? Si en tiempos antiguos los antepasados, los hombres llamados indios, hubieran conocido la escritura, ¿no? Aquí vemos cómo hay una reflexión profundamente melancólica, ¿no?, por algo que está como desapareciendo, ¿no?, que justamente se describe también hasta la actualidad, ¿no? Inclusive cuando hemos ido al Cerro Condorcoto y le pregunté, no, si en Chicocha todavía se cuenta sobre el sapo, ¿no? Este sapo de dos cabezas. Me dijo, sí, es una historia de los abuelos, pero ya casi no se cuenta, ¿no? Pero es como la misma historia, así que te dicen, no, o sea, desde esa época te siguen diciendo, uy, eso ya como que ya fue, ¿no? Pero que todavía se sigue contando, ¿no? O sea, los abuelos lo siguen contando y ahí parece que te dicen lo mismo. Entonces ahí hay como un juego, ¿no? Si revela la conciencia aguda de la pérdida histórica, el redactor internaliza y a la vez cuestiona la categorización colonial de indios, siendo movimiento la comparación con los Viracocha, cuya valentía antigua es visible gracias a las crónicas escritas. Se establece un contraste entre los modelos de preservación, la tradición oral andina que se pierde versus el modelo español que permanece gracias a la escritura, ¿no? O sea, aquí también hay una fagosidad, o sea, de esta nueva tecnología, ¿no?, que teníamos escritura, pero ya tenemos esta otra. Por ejemplo, recuerdo cuando estuve en Rapaz hablando justo también de los equipos, ¿no?, que comentabas. Yo pregunté ahí y me dijeron que sí, que hasta la década de 1940 había alguien que ya sabía leer el equipo,
pero se murió. ¿Y cómo dejaron de hacer? Porque comenzó a existir el libro de actas. Entonces, en vez de escribir en quipus, entonces mejor lo escribían en papel. Entonces, simplemente ha reemplazado la tecnología del quipus por la tecnología del papel, ¿no? Entonces, este es lo que dice Olson del papel, ¿no? También es interesante, en todo caso, hay que entender por qué hay ese cambio, ¿no? Entonces, y el tercer movimiento voy a relatar aquí las tradiciones. Es un momento de agencia, el redactor elige que escriba sobre su pueblo, una unidad espiritual frente a la organización colonial. Entonces aquí ya vemos como cosas como contradictorias, o sea, por un lado está mal, son idolatrías, pero por otro lado es algo que se debe preservar, eso también lo vimos también, ¿no? En los manuscritos, ¿no? Entonces, ya bueno, con esto termino, me había preparado para menos tiempo. Colegas, el manuscrito de Guarochirí nos confronta a un conflicto educativo ontológico fundamental, la imposición de un modelo singular y universal de saber frente a la potencia de una educación plural y situada. Este texto que he escrito es un llamado urgente a descolonizar la paideia contemporánea. Nos invita a revalorizar esa forma de saber que no se escribe en páginas, sino que se viven, se sienten y se recitan en diálogo vital con el mundo y sus múltiples agentes. La verdadera educación en esta perspectiva implica aprender a leer no solo textos impresos, sino el texto vasto, el sabio del mundo en su complejidad encarnada y relacional, tanto como lo practicaron los machucunas de Guarochirí. Como nos recuerda Vallejo, pero no es Vallejo, por si acaso, en su libro, es una extensión de la memoria y la imaginación, el texto, ¿no? Es un instrumento que, pese a su fragilidad material, ha demostrado ser tan duradero como la cuchara o la rueda. Pero quizás sea hora de preguntarnos qué otras tecnologías de la memoria y la imaginación hemos invisibilizado en nuestra búsqueda exclusiva de la palabra escrita. El manuscrito de Guarochirí es una contradicción tecnológica. Nos enseña que la verdadera preservación cultural requiere no solo registrar, sino mantener vivas las condiciones de posibilidad de esas otras formas de saber que hacen el mundo un aula en el presente, que básicamente son los huacas. Los huacas son los maestros, que siguen ahí. Bueno, con eso termino y